Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Nosotros muy complacidos en el día de hoy, ¿verdad?, de presentarle el tema que tenemos, porque siempre yo les digo, la importancia de los temas que tratamos tiene que ver mucho con la calidad del invitado que traemos. Siempre las informaciones hay que saber de quién tomarlas. Por eso nosotros en el día de hoy dimos ahorita unas pinceladas del tema que vamos a tratar hoy y le dejamos, ¿verdad?, entrever. De hecho, no le dejamos entrever, le dijimos que íbamos a trabajar el tema de la cirugía bariátrica, que vamos a ver, ¿verdad?, si es un tema de enfermedad, si es un tema de estética, qué es una bariátrica, todo lo referente a una bariátrica, todo lo que usted quiera saber. Por eso tenemos los teléfonos a disposición de ustedes, que nuestro director nos los tendrá en pantalla, además de nuestro número de WhatsApp, el 809-299-9789, para que usted pueda acompañarnos y expresarnos sus inquietudes, porque hoy tenemos para tratar este tema, yo le dije a alguien calificado, ¿verdad?, el doctor Guillermo A. Moncada. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana, pero también tiene especialidad internacional en cirugía laparoscópica. Pero es miembro, el doctor, de la Sociedad Dominicana de Cirugía y Metabólica y Bariátrica y de la Federación Iberoamericana de Cirugía y Obesidad. Es por lo que le estoy hablando de la calidad del doctor Moncada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Isabel. Gracias por invitarme. Sí. Mato, tú estás como preocupado por lo que el doctor va a decir hoy, que va a hablar del tema, estaba hablando hace un momentito, sí, el doctor del tema de las comidas y eso, y Andrés se ha quedado como preocupado. No, porque el número de que en 8 años el 60% de la población va a ser obesa. El objetivo de la cirugía bariátrica es un poco como él me va, yo lo que quiero que él se explaye en esta parte, cuál es el objetivo de la cirugía bariátrica, porque hay un problema en la adquisición de la obesidad, que es un problema de la alimentación obsesiva, y hay un problema que es la alimentación con falta de calidad y la alimentación desordenada. Entonces, todas esas cosas yo quiero que él me las detalle para que él me diga cuál es la vía que debe tener un ciudadano para no ser obeso. Ok. Para empezar tendríamos que irnos históricamente. La sociedad desde la década de los 60 se considera una enfermedad, aunque a nivel social no se considere. La obesidad. La obesidad, desde la década de los 60. De ahí es donde viene todo esto, de esta cultura. O sea, es una enfermedad determinada por la OMS. Desde la década de los 1960, sí. Un poquito tarde, pero sí. Y de ahí viene toda esa cultura, de la cultura fit. Las dietas, la keto, la Atkins, toda la South Beach, la de la luna, los gimnasios aumentan y viene todo esto, empiezan disciplinas de deporte nuevas como el CrossFit, empieza todo esto. Anteriormente, por lo menos en mi época, creo que en la suya también, cuando yo era niño, a mí me sentaban en la mesa, usted no se para de ese, que se coma el plato entero. Sí. Y me decían, ¿cuántos niños en África quieren tener comida y no pueden? Como si yo alimentándome, alimento a ellos. Y viene todo eso. Y se buscan las estadísticas y se dan cuenta que los pacientes que son un poquito más gorditos viven menos o sufren más enfermedades que los flaquitos. Pensamiento que para nuestros padres era contrario, era completamente al revés. Sí. Entonces, empieza la cirugía bariátrica a desarrollarse, que es una ciencia que no tiene 100 años todavía, la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica empieza en la década de los 60 también. Okay. Pero ya en esta época sí tenemos medicina basada en la evidencia, tenemos informaciones vistas. Y se ha demostrado que la cirugía bariátrica disminuye el riesgo de padecer de 5 enfermedades, relacionadas con la obesidad que comprometen la vida, que son la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión, trastornos del colesterol, como la hipercolesterolemia, trastornos del metabolismo de los carbohidratos, como la diabetes, y los famosos accidentes cerebrovasculares. Además de esto, la cirugía bariátrica disminuye el riesgo de 3 tipos de cáncer: hígado, páncreas
de mama y el de próstata. Además de muchos otros efectos positivos sobre el paciente, de mejora, o sea, a nivel psicológico, mejora, por ejemplo, en las mujeres, o lo que se llama ovario poliquístico, mejora los trastornos osteoarticulares, todo. Pero, doctor, nosotros estamos hablando de la cirugía bariátrica, pero hay cantidad de personas que están diciendo, ¿y qué se refiere la cirugía bariátrica? Bueno, cuando hablamos de cirugía bariátrica, ¿qué es? La cirugía bariátrica es un conjunto de técnicas, no es solamente una, aunque todo el mundo cree que es solamente una. Es un conjunto de técnicas de diferentes cirugías que el propósito es promover una pérdida de peso. Hay técnicas que son invasivas, hay técnicas que no son tan invasivas. Y eso es, el objetivo es la pérdida de peso. Invasiva, detálleme. Ok, hay procedimientos no invasivos e invasivos. Un procedimiento invasivo es aquel que atraviesa una barrera. Por ejemplo, tomarte una muestra de sangre es un procedimiento invasivo, porque atravesó una barrera. El procedimiento no invasivo sería, por ejemplo, tú tomarte una pastilla, porque ahí todas las barreras del cuerpo quedan intactas. Entonces hay procedimientos que son más invasivos que otros. Hay procedimientos endoscópicos que se hacen por la boca, como el balón o la aplicatura endoscópica, y procedimiento quirúrgico ya, donde hay que hacer incisiones pequeñas, y hacer la cirugía por laparoscopía, que en Dominicana le llaman láser, que aunque uno le explique que no se utiliza un láser, le siguen diciendo láser, pero es cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva. Doctor, el asunto de la diferenciación entre una bariátrica y una cirugía estética, es que la bariátrica tiene algo que ver con la estética o con la salud. Ya te digo que una enfermedad de hace 60 años. La bariátrica es salud. O sea, la cirugía bariátrica no es por estética. No es estética. La cirugía bariátrica tiene dos objetivos: prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Disminuye los riesgos de las enfermedades que ya yo dije. Pero, por ejemplo, un paciente se opera a tiempo y tiene predisposición genética de padecer de diabetes. Con la cirugía esto se puede evitar. O sea, una persona dice, bueno, ese señor va a sufrir de diabetes en 10 años. Y yo te digo a ti, no, está operado, pudimos resolver y él no va a sufrir de diabetes ya. Eso para una persona es importante, eso es salud. Sí. La cirugía evita que una persona sufra de diabetes. Se podría, en muchos casos se puede. Porque el tema de la obesidad, aunque una persona esté obesa, no necesariamente tiene diabetes. No, recuerda que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es un patrón genético, y la diabetes tipo 2, ya que empieza por una resistencia a la insulina, donde el cuerpo la insulina del cuerpo no trabaja bien o no es suficiente. Entonces, al disminuir la ingesta, más otros componentes que es un poco más complejo, podemos prevenir la diabetes en esa persona. ¿Que la persona se ve mejor después de la cirugía? Sí, definitivamente. Hay un pero es beneficio un efecto secundario. No es nuestro objetivo principal, es un efecto secundario. El objetivo primario es la salud. Salud, correcto. Doctor, ¿y qué factores determinan que una persona deba hacerse una bariátrica? Bueno, según SODOCIMEB, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, el patrón que se toma el límite es el índice de masa corporal. Es una fórmula matemática, la pueden buscar en internet, no se la tienen que aprender ni saber, donde se pone la estatura o la talla del paciente con el peso. Esto te va a dar un número. Si ese número es mayor de 30, calificas para cirugía bariátrica. Si es mayor de 30, con algún tipo de comorbilidad o enfermedad asociada a la obesidad, como hablamos ahorita, hipertensión, diabetes, también calificas para la cirugía. O sea que una cirugía bariátrica puede practicarse en un diabético, una persona hipertensa. Claro. Y mejora esas enfermedades significativamente. Hay estudios donde hay pacientes que son diabéticos, se han hecho cirugía bariátrica y ya no tienen que tomar y han dejado los medicamentos. Y la insulina también. Igual para los hipertensos. Ojo, en algunos casos habría que estudiar muy bien el caso. No quiero pecar por generalizar mucho. Se ha visto. Habría que estudiar bien ese paciente, cuánto tiempo tiene con la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Tú ibas a decir algo? Sí, lo que yo decía, lo que iba a decir, que el doctor estaba describiendo una tabla. Esa tabla hablamos del índice de masa corporal, justamente. Sí, hay una clasificación. El índice de masa corporal es un número, como dije, una fórmula matemática. La pueden buscar hasta en internet. Dicen calcular mi IMC, y te lo voy a decir. Lo normal es de 20 a 24. Menos de 20 es desnutrición. De 25 a 30 es sobrepeso. Por encima de 30 ya es obesidad. Tipo 1, tipo 2, obesidad 3, o también conocida obesidad mórbida. Ya se llama obesidad mórbida, porque todo el mundo ese nombre siempre le tiene un poco de miedo. Lo que pasa es que ya en ese nivel, el mismo cuerpo, el organismo de uno, tiene los mecanismos para mantener y perpetuar ese estado. Como un círculo vicioso, donde el mismo cuerpo no te ayuda. Cosa que es importante porque muchas veces con los pacientes bariátricos hay un pensamiento un sentimiento de culpa, de como que fallé. Yo pongo este ejemplo siempre. O sea, un paciente que tiene una neumonía, tú nunca le dirías, óyeme, pon de tu parte, respira bien, concéntrate, que tú puedes. Porque un paciente con obesidad, cuando ya se sabe que es una enfermedad, tiene que aguantar eso. Doctor, yo siento que las personas hoy día entienden como el camino fácil la bariátrica. No hay otro mecanismo que las personas pueden reducir ese índice de masa corporal, bajar ese sobrepeso. Ahora justamente hay muchas dietas, ejercicios, deportes. No, sí. ese caminar y transitar no es mejor esa vía. Bueno, lo primero es que la cirugía bariátrica no es el camino fácil, porque hay que hacer muchos cambios y el paciente tiene que estar consciente de eso, y es un proceso que no es solamente llegó a la consulta y vamos a operarte, no. Tiene una evaluación por un psicólogo, tiene una evaluación por un nutriólogo. Mucha gente dice, pero yo tengo pacientes que me dicen, pero yo no estoy loco, no tiene que ver un psicólogo. Sí, un psicólogo. Y como yo digo, no es para hablar de que a tu hermana le compraron esa muñeca y a ti, no. Esto es de creación de hábitos saludables. Porque la cirugía bariátrica no es mágica, es una herramienta. Cambiamos esto para cambiar esto. Entonces, no es el camino fácil. Y es un compromiso que el paciente hace consigo mismo y con todo el equipo. Porque en toda cirugía bariátrica se habla de un equipo, no de una sola persona. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero usted se queda ahí porque ahora que el doctor viene a describirlo y a hablar sobre lo que es el proceso de una cirugía bariátrica. Así que quédese ahí, que nos vemos en breve. Regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos hablando con el doctor Guillermo Moncada, cirujano y especialista en cirugía de laparoscopia. Doctor, ¿así se le llama la cirugía bariátrica? ¿O es que hay cirugía bariátrica y cirugía laparoscópica? La cirugía laparoscópica es una técnica donde por pequeñas incisiones podemos hacer cirugías grandes. La cirugía bariátrica es la cirugía de pérdida de peso y la vía en que se hace es cirugía laparoscópica. ¿La bariátrica consiste en qué, doctor? Ustedes le cortan una parte del estómago. Hay diferentes tipos de cirugía. La gran población cree que la bariátrica es solamente una cirugía. Usualmente, que es la gastrectomía vertical en manga, o como le llama la gente ya a nivel popular, la manga gástrica. No, la bariátrica es un conjunto de técnicas, hay muchas. Todos los días hay más, porque hay muchos médicos, muchos cirujanos promoviendo sus propias técnicas. La manga gástrica es la más común hecha actualmente y consiste en resecar el 80-90% del estómago con una bujía de calibración, disminuyendo las porciones que ingiere el paciente y por ese lado promoviendo la pérdida de peso. Manuel, vamos a trabajar con las imágenes para que nuestros televidentes puedan observar. Estamos hablando de manga gástrica, doctor. Vamos a presentar la imagen de la manga gástrica, por fin. No, de las últimas 3 imágenes que yo te envié, que tú tienes ahí, hay una que dice manga gástrica, tiene bypass gástrico y tiene banda gástrica. Doctor, esos son 3 tipos de cirugía diferentes. Son 3 ejemplos. Ok.
Estuvo hablando de la manga gástrica usted hace un momentito, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y la otra cuál dijimos que era? El bypass también está. El bypass. El bypass. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el bypass? El bypass ya es un poco más complejo, es una técnica mixta, donde lo que hacemos es cambiamos el tamaño y el orden del aparato gastrointestinal. Ok. Ahí se ve. Hacemos Bypass primero gástrico. dividimos el estómago en dos, un estómago más pequeño o pouch gástrico, que es que se ve ahí en verde, y luego conectamos el intestino, lo que se llama una anastomosis, anastomosamos el intestino al estómago. Entonces, la digestión, en vez de comenzar en el estómago, empieza luego en el intestino, porque para absorberse los nutrientes tienen que estar en micropartículas, como se llama. Esto es muy beneficial para pacientes con un índice de masa corporal muy elevado y pacientes con diabetes. Funciona muy bien para pacientes con diabetes. Tenemos el balón gástrico. Vamos a ver si el doctor nos describe el balón gástrico. La próxima imagen que tú tienes ahí, Manuel, la del balón gástrico. El balón. El balón, como bien vemos ahí, Sí. es un cuerpo extraño, un balón, que se coloca en el estómago por vía endoscópica, o sea, por la boca. Algunos, depende, algunos con sedación, o sea, duermen al paciente un poco, algunos hay un balón píldora. Y este se llena en el estómago con una solución, con un líquido, y lo que hace es ocupar espacio, básicamente. Entonces, al paciente... Así evita los alimentos. Al paciente ingerir sus alimentos, como el estómago ya está distendido, tiene una sensación de saciedad temprana. O sea, come poco. Exacto. Pero el efecto del balón gástrico es limitar la ingesta de alimentos. Exacto. Saciedad temprana. ¿Y la parte psicológica, cómo se maneja? Tiene, por un psicólogo, el paciente tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Y todas esas técnicas son saboteables. ¿Por qué afecta esto a nivel psicológico a las personas, doctor? Porque es una decisión que las personas dicen, bueno, yo me voy a hacer una cirugía y quiero cambiar la imagen y tiene una situación de salud. ¿Por qué se afecta de manera psicológica? Bueno, Porque, bueno, tiene que verlo un especialista de salud mental. Oye, porque en otros países, cambio de hábito. cambio de hábito, pero también pacientes, por ejemplo, con trastorno depresivo, pacientes con ya trastorno psiquiátrico un poquito más complejo, es muy peligroso. Porque es cierto que la cirugía funciona, pero en otros países puede tener consecuencias. Yo pienso que el proceso psicológico de ver su imagen de una forma y después tener que reducir los hábitos alimenticios, tener que tener otro hábito de vida. Básicamente a nivel psicológico es la creación de hábitos, la creación de hábitos saludables, entender que las porciones son más pequeñas, entender que es dieta líquida por un mes, entender que tener conciencia de lo que está ingiriendo. No es que nunca, por ejemplo, yo voy a decir algo, a mis pacientes yo no les prohíbo el postre, pero ellos saben que tienen que ingerir sus proteínas, sus vegetales, su carbohidrato pequeño y luego... No hay control de componente alimenticio. Claro que sí, claro que sí. Hay una dieta estricta el primer mes y luego el Departamento de Nutrición da una dieta que el paciente debe llevarlo para para resultados óptimos. Déjame ver si él puede contestarme una pregunta. Doctor, ¿cuál usted cree que es más efectiva de estas cirugías que usted está recomendando? O si dependen de la composición corporal del paciente. Yo no podría decir ¿De qué depende la elección, verdad, de la cirugía? Hay que individualizar el paciente siempre. Okay. Siempre individualizarlo. Yo, por ejemplo, cuando el paciente llega, eso lo digo claro, en la primera consulta vamos a hablar, donde tú me dices que tú comes, que tú no comes, yo te explico lo bueno de la cirugía, te digo lo que podría pasar, las posibles complicaciones, y te explico todo. Pero la primera consulta es yo conocer al paciente, hacerle un plan junto con psicología y nutrición de qué vamos a hacer. El tipo de cirugía, según usted describió, doctor, ¿quién la elige? ¿Usted le recomiendan al paciente o el paciente es que elige la que se va a hacer? Nosotros usualmente, como digo nosotros los cirujanos bariátricos, recomendamos al paciente cuál es la cirugía que más le conviene. Ahora, sí hay veces que el paciente ya llega con una cirugía en su cabeza y se le explica y se le dice, óyeme, ok, tú te necesitas perder 200 libras, por ejemplo. Con esta cirugía solo vas a perder 100. Sería bueno hacerte esta.
Y hay veces donde sí hay un poco de resistencia, hay algunos que acceden y dicen ok, y hay algunos que no. Ocurre. Porque dependiendo del tipo de cirugía de la que usted acaba de explicar, es que se pierde peso con una u otra, se pierde más o menos peso. Exacto, con todas se pierde, lo que cambia es el número. La cantidad de peso que se pierde. Yo tengo una pregunta aquí que me hicieron hace un momentito, que la edad, que si hay un límite de edad para hacerse la cirugía, ¿cuáles son las edades apropiadas? La IPSO, Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, recomienda desde los 16 hasta los 69 años la cirugía. Hay estudios donde hay pacientes un poquito más añejos ya, pero sí, se podría hasta los 75. Que niños menores de 16 años no es recomendable. Lo que pasa es que todavía a los 16 años el niño se está desarrollando. Entonces, si se hace un procedimiento bariátrico, estás disminuyendo la cantidad de nutrientes que necesita para su desarrollo complejo. Estás interrumpiendo su desarrollo. Ahora, también hay casos muy puntuales, pero están en las evidencias, donde niños ya que tienen una obesidad muy marcada, se han tenido que hacer la cirugía con 14, 15 años. Doctor, el índice de mortalidad por año por la obesidad es altísimo. Es altísimo. En el mundo. Sí. La cirugía no es suficiente porque hay pocos profesionales, hay pocos hábitos, los recursos, los países, porque a esto le voy a ver, los países desarrollados están optando por controlar la calidad alimenticia, claro, más que por la cirugía. Sí. En las escuelas se está dando clases, en todo, hasta en las plazas se da clases de tipo. Sí, no. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Europa, hay bebidas, refrescos, por ejemplo, que tienen una etiqueta afuera, para que el consumidor sepa y dice, esto hace daño. Y estoy hablando de como, tú por ejemplo, con el alcohol, el consumo de alcohol para la salud. Refrescos, bebidas, jugos en Europa tienen esa etiqueta y dice, esto hace daño, tiene alto nivel de azúcar. Aquí no, porque lo que ellos tratan, pero como bien dijiste, es muy difícil. Ser preventivo sería lo ideal. Es difícil, pero evitar todo esto sería lo ideal. Es complejo, muy complejo. Las dietas que nosotros tenemos ahora, la forma que tenemos de comer, también el mismo sedentarismo que tenemos ahora mismo. Anteriormente, para trabajar todo el mundo tenía que caminar o mover, y si nos vamos más desde la prehistoria, si teníamos hambre teníamos que ir a cazar lo que íbamos a comer. Ahora tú estás en tu casa, sacas tu cel, pides y ya. Y te llega, no tienes que moverte ni siquiera. Eso es un contratiempo. Es el mundo donde vivimos. Doctor, yo tengo otra pregunta por aquí. ¿Necesitaría cirugía plástica después de hacerme una cirugía bariátrica? No todos los pacientes necesitan cirugía plástica luego de la cirugía. Todo depende de la pérdida de peso que tenga, qué tan grande fue. A mayor pérdida de peso, mayor probabilidad de que se necesite una cirugía plástica, pero usualmente no. Usualmente no, aunque hay casos donde sí. También el ejercicio es un factor que puede decidir si sí o no. Si el paciente hace ejercicios temprano, luego de su cirugía a la semana, caminar los primeros días, bicicleta estacionaria, cardio, muy probable que no necesite una cirugía plástica. Y hay mucha de la flacidez sobrante que con radiofrecuencia se puede corregir. Ok. Algo que yo tengo por aquí, ¿qué tan pronto podría volver a mis actividades de trabajo después de una cirugía? A mis pacientes yo les digo que la primera semana es mía, tranquilo en su casa, dando pequeñas caminatas en su casa, con la dieta indicada. Hay pacientes que no deberían, pero van manejando a la consulta a la semana, van manejando. A la consulta. Ahí sí es donde yo... Un gran riesgo. Yo le doy su pequeño reproche, o como decimos en dominicano, por ejemplo, su boche, porque no debería ser, pero pueden manejar. Y a los 10 días, ok, no pueden hacer fuerzas pesadas, pero pueden incorporarse a su trabajo. Aunque lo que yo recomiendo es 21 días de reposo en domicilio. ¿Y ustedes qué porcentaje de garantía dan?
Por ejemplo, No, el porcentaje está garantizado. Yo tengo pacientes que han perdido 20 a 25 libras en el primer mes. En el primer mes. Y la pérdida al año pueden ser desde 80 libras hasta 120 libras, dependiendo del procedimiento. correcto. 80 libras a 120. ¿Cómo así? Explíquenos eso, dependiendo del proceso. La pérdida de peso va, primero, hábito del paciente, alimentación, ejercicio, estilo de vida. 2, la cirugía, dependiendo de cuál realicemos, vamos a tener diferentes tipos de pérdida de peso. Por ejemplo, se le llama pérdida de exceso de peso corporal, o sea, el peso que tenemos de más. O como dice un cirujano amigo, el peso que lo llevamos aquí atrás. En el balón se pierde aproximadamente un 30% del peso que tenemos de más. En la manga gástrica... El 30 que tenemos de más. Que tenemos o sea, no se pierde todo. No se pierde todo, no. En la manga se Sí, pierde... pero es ineficaz el balón. No lo cuestionen ustedes. No he dicho eso. En la manga gástrica se puede perder un 60 o un 80% del peso que tenemos de más. Y en el bypass hasta un 90% del peso que tenemos de más. Por ejemplo, si tú tienes un paciente, hipotéticamente, para hacer el ejercicio, tenemos un paciente que mide 5'8" y pesa 305 libras, 305. Con una manga, él puede perder hasta 100, 120 libras, va a estar en 205. Con su estatura va a estar todavía en un índice de masa corporal elevado, va a estar en sobrepeso o en obesidad tipo 1. A ese mismo paciente le realizamos un bypass y ese paciente puede llegar a 165, 160 libras y ya está en su índice de masa corporal que le toca en su peso adecuado. Correcto. Doctor, yo le decía ahorita que hay personas que tienen se ven muy desmejoradas luego de una cirugía por muy largo tiempo. ¿Por qué pasa eso? Hay que ver primero, o sea, no quiero generalizar ni dar una respuesta. Para el tema de la recuperación, porque eso también, ¿verdad? Como que motiva cuando uno ve, oye, se hizo una cirugía, pero mira qué bien. Pero hay personas que uno ve que se hacen la cirugía y dura mucho tiempo para volver a recuperarse. Hay que ver primero qué indicaciones tiene ese paciente, cuál procedimiento fue. Puede haber un momento en la recuperación de la cirugía bariátrica, sobre todo al tercer mes, cuarto mes, que si el paciente va a perder peso rápidamente, personas que tienen mucho tiempo que no lo ven y dicen, oye, pero estás enfermo, ¿qué te pasa? Sí. No, es normal. Incluso el 15% del peso que perdemos, un 10%, de 10 al 15 promedio, se vuelve a reganar. Entonces, en ese proceso, tal vez te veas enfermo, pero al final del año, por ejemplo, cuando termine el proceso de pérdida de peso, va a estar bien. Hay gente que eso sí le llama mucho la atención. Otra cosa es, por ejemplo, a muchos pacientes se les cae el pelo luego de la cirugía. ¿También el pelo? Sí, lo que hacemos es, damos un suplemento vitamínico, usualmente biotina, B6, pero el pelo vuelve a salir de nuevo. ¿Por qué se cae el pelo, doctor? Ok. 30 segundos de que nos quedan, nos están diciendo que va. La cirugía bariátrica, la forma en que nosotros hacemos el proceso de pérdida de peso es generando en el paciente una desnutrición, pero controlada. Por eso el seguimiento tan cercano con psicología, nutrición y el cirujano. Pero una desnutrición controlada que hacemos, donde lo que queremos es, en ese proceso de desnutrición, que se absorbe lo bueno y que no se absorbe lo malo. Bueno, pero en resumen, cualquier tipo de esa cirugía lo que persigue es que las consecuencias de muchas enfermedades que se adquieren por la obesidad, por el exceso y a veces por la calidad de la comida, pues se elimine. Exacto. Eso es una ventaja, por eso prolonga vida, exacto, da salud. Exacto. Mira, a nosotros nos están diciendo, Andrés, que se nos acabó el tiempo. Pero qué pequeño es tú, pequeño. Bueno, no nos resta más que darle gracias al doctor por haber estado aquí con nosotros en la mañana de hoy. Yo espero, ¿verdad?, que vuelva, porque es un tema interesante en la que la gente tiene muchas preguntas. Hay algunas preguntas que se me quedaron, pero que por tema de tiempo no podemos trabajar. Gracias al doctor nuevamente. Gracias a Andrés Matos por estar por aquí nueva vez.
Y a ustedes por el favor de la asistencia. Nosotros nos vemos el próximo viernes, pero el lunes usted tiene una cita con Andrés Matos y el doctor Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. Será hasta entonces. Nos vemos.